Bueno, nuevamente, buenas tardes, siendo las 7 casi 20, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Continuamos con la carta a los romanos. En la clase anterior ya vimos un poquito del contexto de la escritura de Pablo, a quién le escribió, por qué es importante esta aclaración de a los romanos, aunque pareciera retórico. Y hoy, dentro de los principales temas que vimos que Romanos trata, como es justificación, santificación, regeneración, glorificación, vamos a hacer especial hincapié en el tema de la santificación. Y una vez que pasemos de la santificación, vamos a enganchar con la carta de los Corintios. Ustedes tienen el material de Corintios, el más importante, o por lo menos el bosquejo que les hace directamente el pastor Douglas, y a partir de ahí ustedes van a poder ver cómo la santificación se relaciona con la carta de Corintios, también en ambos contenidos escritos por Pablo. A ver, le voy a escribir un momentito, espérenme, a Ilsa por el chat, no te escucho, ya le voy a escribir. No sé si será su audio, porque sí te veo. Bien, ¿qué es esto de la santificación y cómo podemos nosotros ampliar el tema? Porque una misma palabra, que uno dice, bueno, santidad es para todo lo mismo, en realidad tenemos que ver que hay distintos aspectos. Es casi como, yo siempre les digo cuando hicimos el tema y la introducción a los evangelios, que yo les decía, es mirar como una foto tridimensional, ¿no? Porque obviamente no estamos en ese tiempo, pero es mirar desde distintas perspectivas. Bueno, la santificación y la santidad es lo mismo que nosotros también agarremos un diamante, porque además la santidad, la palabra mayor de santidad la vamos a ver reflejada en Dios, y entonces como agarrar un diamante y mirar las distintas caras del diamante, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, tiene muchos atributos. Uno de esos atributos es la santidad. Y varios de esos atributos Él nos los comparte. En cierta materia, años anteriores, nosotros vimos, cuando vimos los atributos de Dios, que tenemos tributos comunicables y tributos que no son comunicables. Es decir, tributos que el Señor los imparte a nuestra vida y nosotros los podemos compartir, mostrar, impartir a otros, y tributos que son absolutamente de Dios. Por ejemplo, la omnipotencia. Buenísimo, Ilsa, ahora sí me escuchás. Genial, genial. Como por ejemplo, les decía, la omnipotencia. Gracias a Dios, nosotros no podemos hacer todo, pero Él sí. La omnipresencia, aunque nos encantaría estar en todos lados al mismo tiempo, seguramente no es recomendable, y nosotros no podemos, es un atributo de Dios, y solamente Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Bien, ¿qué pasa con este tema de voy a cerrar un cachito el chat, espérenme, de la santificación? ¿Qué tenemos que tener primero en claro? Que quién es santo por excelencia, por así decir, porque ahora vamos a ir desglosando la santidad y ver que nosotros también formamos parte de la santidad, Dios. Dios es santo. Es más, nos vamos a encontrar que en Apocalipsis, casi al final de la Biblia, nos dice que los ángeles que tiene alrededor el Cordero, el Hijo de Dios, Dios, están diciendo santo, santo, santo. Miren qué palabra eligen. Podrían decirle poderoso, poderoso, poderoso. Podrían decirle fiel, fiel, fiel. Sin embargo, eligen decirle una y otra vez santo, 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 ¿no? Y esto es muy importante tener en cuenta. La salvación es una relación con Dios. Nosotros somos seres que gracias a Jesucristo, por medio de Jesucristo, podemos ahora relacionarnos con Dios, ya que su obra permitió que se rompiera la separación que había entre el hombre y Dios, dada por el pecado, y Jesucristo vino a ser ¿quién? Lo que dice la palabra, el mediador, el que dijo y reconcilió al hombre
con Dios. Y no solamente el acontecimiento de la justificación o ser declarados justos conllevan o encierran ser santos. Porque claro, uno dice, bueno, Dios me imputó, Jesús me imputó la justificación, es decir, lo que a mí se me condenaba, Él lo hizo propio, dijo, ahora la culpa la cargo yo, y a vos qué te imputo, a nosotros qué nos imputó, su inocencia, su santidad. Entonces yo me podría quedar, bueno, en ese momento Dios me apartó, me santificó, dijo, listo, lo tuyo arranca de cero, porque yo pago, y quedarme ahí. Sin embargo, la salvación es una santa manera de vivir también. Es decir, hay un momento de santificación principal, el primero, cuando yo adquiero la salvación, cuando yo comienzo esa relación con Dios, Dios dice, sos santo porque lo que te cargaba, la culpa, la condena sobre tu vida, me la pasé a mí, es mía, la tomo yo y a vos te doy mi inocencia y mi santidad. Pero ahí no termina, porque luego la salvación también es no solo una relación de justificación, lo que les acabo de decir, sino también una relación de una santa manera de vivir. Es decir, desde que acepté a Cristo hasta el día en que Él venga a buscarme, yo ahí también tengo una santa manera de vivir. Ahí está. Bien, continuamos entonces. Cuando vemos a Cristo, Dios, dije, no, nos justifica. Es decir, nos cuenta como justos mediante la fe que tenemos en la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora también existe a veces la tentación de ver en la justificación solamente esta posición correcta, un acto de gracia, pero de considerar esto que les decía recién, de la vida recta, de una santa manera de vivir hasta que Él nos venga a buscar, como que algo que, bueno, ahí tengo que lograrlo yo solito. Ah, bueno, si vos no sos santo, si ustedes no son santos es porque ustedes no quieren ser santos. Casi que a veces se nos enseña esto. Vos te pasa esto o vos estás actuando de esta manera porque vos no tenés una santa manera de vivir. Pero aún en esta santa manera de vivir, hasta que Cristo nos venga a buscar, Romanos 6 nos va a enseñar que la vida recta es una verdad, una realidad que se puede lograr. Es decir, ¿se puede ser santo? No, claro que se puede ser santo. Si no, Jesús no hubiera dicho, sean santos porque yo soy santo. Pero casi que parecería ideal, que tiene que ser el cristiano ideal el que logra ser santo. Romanos 6 no enseña eso. Tengan ustedes, por favor, ahí, si tienen Biblia, abierto Romanos 6, porque ahora lo vamos a darle un poquito de lectura, no completo, pero por lo menos los versículos más importantes. Romanos nos va a enseñar que la vida recta es una realidad que se logra mediante la unión con Cristo. Luego Romanos 8 va a enfatizar el capítulo tan conocido de la vida en el Espíritu, en que debemos depender de la gracia de Dios, tanto para la justificación, es decir, para saberme que fui perdonado y que estoy libre de culpa porque Él llevó mi pecado a la cruz, como para la justificación, la santificación también. Y todos los aspectos de nuestra salvación es lo mismo o lo podríamos comparar a los barcos que usan vela. ¿Vieron los barcos que tienen una vela, los que tenían la tela, para que cuando sople el viento, entonces el barco se moviera? Porque yo sé que ahora los barcos, por supuesto, tienen otras herramientas para mantenerlos a flote y avanzar. Pero ustedes imagínense en esto para entender lo que les acabo de explicar. ¿Cómo relaciono, no? Justificación, santificación, lo que me da el principio, la vida recta. Bueno, vos estás en un barco. Ese barco a vela, ¿sí? No es un bote que tiene remos, tiene una vela, una tela que vos tenés que izar, abrir esa vela para que cuando viene el viento, tu barco que pase, avance. Dependemos de Dios para que venga el viento. ¿Yo qué tengo que hacer? Dos cosas. Mantenerme en el barco. Sí, exacto, muy bien, muy bien.
Gabriel, exacto, el pastor Douglas diría que somos predestinados, exacto, porque nosotros tenemos que hacer que justamente la teología de la predestinación dice cuál es la tarea de los hijos de Dios, perseverar, la perseverancia de los santos. Entonces yo tengo que hacer dos cosas, mantenerme en el barco y abrir la vela. Yo ya creí, creo, tengo fe, por eso estoy en el barco. Si yo no tengo fe, digo, no, yo me tiro, porque este barco no avanza, acá no hay remos. ¿Qué puedo hacer yo? Vos lo que puedes hacer es mantenerte en el barco, esa es tu acción de fe, no te salís de Cristo, no te salís de lo que has aceptado, de lo que un día abrazaste, y tu santificación, que es decir, este bote que va cruzando por este mundo, que es un mar turbulento, que hay momentos donde está todo plano, que hay momentos donde se levantan. ¿Cómo hago yo para mantener una vida recta en medio de esto? Y abrí la vela, perseverá, ponés de tu esfuerzo para decir, bueno, esto que voy adquiriendo en Cristo, esto que yo voy aprendiendo, sé que el Señor me va a dar las herramientas, es decir, Él va a soplar para que yo avance. Va a ser el Aún impulso de nuestras vidas. amén, exactamente. Ahí se dan cuenta que lo que dice Romanos 6 es que no es que depende, y no, ser santo no es muy difícil ser santo. ¿Cómo yo voy a estar todos los días mejorando, cada vez insultando menos, pensando menos mal, teniendo mejor temperamento, tratando mejor a mi esposo, a mis hijos, al vecino? ¿Cómo? ¿Cómo? Abriendo la vela. Mantenete en el barco, por fe. Abrí la vela. Y mi fe en Cristo, lo que me dice la palabra es que Él va a soplar, Él me va a dar el aliento, Él me va a dar el sostén, Él me va a dar los recursos, Él me va, por medio de su palabra, a influenciar, a hablar, para que yo pueda mantener esta santa manera de vivir. A ver, por las dudas, si tengo un chat o algo, que a veces me escriben y por ahí si no, yo no lo veo. No, bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Me doy a entender? Yo sé que después si no arranco rápido, pero ustedes me paran, no hay problema, ¿eh? Pero vemos cómo es esta obra de la santidad desde el momento en que el Señor nos apartó y dice, es mi escogido, perdón, es mi escogido, lo aparto para, lo adopto, es mi hijo, lo aparto para mi obra, primera obra de la santificación, me apartó, y luego la santificación progresiva, diaria. ¿Hasta cuándo, Noé? Hasta que Cristo nos venga a buscar. Ay, ¿cómo hago? Mantenete en el barco. Abrí la vela, deja que el viento y el Espíritu Santo, que bien lo dice en San Juan, yo no los dejo solos, les envío el Consolador, el que les enseñe todo lo que hay en mi corazón. Ese Espíritu va a soplar nuestra vela, vamos a avanzar. Pero a veces no sopla el viento. No es que no deja de existir el viento está. Que no tenga la fuerza para impulsarte porque te quiera mantener en un lado, bueno, será obra del Dios. Porque a veces es necesario que el barco quede ahí planchadito, esperando. ¿Me tiro? ¿Salgo del barco? ¿Avanzo? No, mantenete en el barco. Vos mantenés la vela izada. Cuando tenga que venir el viento, va a venir. A veces nos va a llevar de golpe el viento, porque hay cosas que tiene que transformar y santificar en nuestra vida. Otras veces va a ir pausado. Pero todos estamos avanzando hacia la meta y hacia nuestro puerto seguro que es Cristo. Por eso la santificación y la santidad de Dios es un tema crucial. Yo estoy seguro que muchos que tienen años quizás de congregar, de familia cristiana, habrán escuchado que la Biblia lo dice, pero es muy propio de las personas mayores que siempre repetían, sin santidad muchos no verán a Dios. Sin santidad no verás a Dios. Y te lo decían, y algunos himnos y todo decían, si no sos santo, sin santidad no verás a Dios. Y uno parecería como muy fuerte. ¡Ay, Dios! Y si no soy santo, habla de esto. Habla de perseverar, en permitir que Dios trabaje en mi vida para cada día, en este proceso de santificación, mejorar. ¿De acuerdo? A esto nos referimos, no nos tiene que asustar. Claro, bueno, perdés la salvación, algunos lo llevaban a ese extremo. Entonces, claro, imagínense que hay mucha gente asustada decía, no, yo ya está, yo ya no tengo remedio, yo no soy santo, voy a perder la salvación. Bajo ningún punto de vista
quiere decir que el día que no avance en mi barco o no sienta el viento que está ahí, yo pierdo la salvación. Sí, amor. Seguimos avanzando un poquito más. La palabra para santidad, o lo que es ser santo, espera, lo vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aproximadamente cerca de 300 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo es muchas más, pero en el Nuevo Testamento, y esto me gusta porque uno a veces tiende justamente, ¿no?, a comparar, de que si hay palabras que se mantienen del Antiguo al Nuevo, bueno, hay que darle importancia, ¿no? Porque esta repetición de palabras no es en vano, no es repetir palabras por repetir. Hay algo que se mantiene. Claro, la santidad, yo les dije, es un atributo de Dios. Y cuando es un atributo de Dios, este que no cambia con los tiempos, es algo que imparte también a sus hijos y a su creación. Por lo tanto, la palabra santo aparece cerca de 300 veces en el Nuevo Testamento y cerca de 23, o sea, una linda cantidad, en Romanos. Así que miren si no es algo que le va, decirle bien, si no es algo que le va a dar importancia a la santificación y la santidad Pablo al escribirle a los romanos, y después vamos a ver qué a los corintios. Miren lo que dice Romanos 8:29, si lo tienen ahí se los leo. Romanos 8:29. ¿Qué, amor? Bien, leo Romanos 8:29. Dice así. A ver si estoy leyendo bien, sí. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. En la Reina Valera dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Un poco lo que Gaby decía recién sobre el pastor Douglas, que justamente aquellos que avalan la teología de la predestinación, dice la palabra predestinación, a diferencia del libro del No río, es, en la Biblia. perdón, 8:29 dijiste, Sí, Romanos Romanos 8:29. Sí, 29. 8:29. Yo Ah, lo está leí bien. en yo lo leí en la NTV y ahora estoy diciendo en Reina Valera, que ahí dice predestinó. La Ok, mía ok, también dice destino. Bien, ahí lo Porque Dios encontré. bueno, conoció de antemano y también les predestinó. fíjense que acá, bueno, en la NTV cambia la palabra predestinó por decir a los que conoció, pero algo que avala mucho y da un fundamento a la teología de la predestinación es que la palabra predestinación aparece en la Biblia. Cosa que tampoco es un sustento muy fuerte porque hay palabras que no aparecen en la Biblia y son, Trinidad no aparece en la Biblia y es una verdad que no se discute bajo ninguna teología, ¿no? Buena y doctrina buena. Entonces nosotros vamos a ver que este atributo de santidad, él comparte, lo imputa, hace partícipe a su creación también como algo posible de perseverar en él para poder alcanzar y vivir lo que es la verdadera santidad o santificación. ¿Qué podemos afirmar nosotros o cómo podemos decir que tanto Dios, el Padre, el Hijo, ¿no?, y el Espíritu Santo son santos? La Escritura nos enseña que Dios es santo en tres aspectos. Y esto es importante, ¿no? Con respecto a Dios. Porque así como lo vemos en Dios, después vamos a ver que esos tres aspectos también se nos imputan a nosotros. Recuerden, porque acá no veo bien, si se corta, tranquilos, volvemos a ingresar y esto va a quedar grabado igual. Yo les pasé a ustedes, que lo vamos a ver ahora en un ratito, una imagen de un círculo que adentro tiene un triángulo, ¿sí? Todo ese círculo es Dios rodeándonos, es decir, en Cristo nosotros tenemos este tipo de santidad que ahora vamos a ver que primero se le imputa a Dios. Dios es santo en tres aspectos. Primero,
Dios es santo en su posición. Dios es santo en su posición. Posición primero con S y después con C. Santo es lo contrario a lo común. Es decir, alguien que es santo es alguien que se entiende que en posición tiene cierta superioridad, por eso se dice en su posición, está fuera de lo común. Él es santo porque él está separado, está muy por encima de los demás. No podemos poner a Dios en igualdad con el hombre. No podemos poner a Dios en igualdad con ningún animal. No podemos poner a Dios en igualdad con ninguna otra deidad. No podemos poner a Dios en igualdad de plano con nada. Dios es santo, es un ser divino, supremo, glorioso. Palabras que, por ejemplo, van a encontrar en Apocalipsis 4, cuando empieza a hablar de lo que es Dios, de lo que ve Juan ahí, ¿no? Esta santidad de posición, es decir, de dónde está Él ubicado, más allá de que nosotros sin duda hablamos de Dios en nuestro corazón, Él habita en nosotros, nosotros somos su templo, y esto es verdad y es así, eso no me tiene que hacer olvidar con quién estoy tratando yo. ¿Dónde está Dios con respecto a mí? No porque veamos a Dios como de manera lejana y tirano, pero sí comprender que la santidad de Dios habla de que Él no está en pie de igualdad conmigo, que Él es el Señor, que Él es el Supremo, que con Él estoy tratando. Y ahora vamos a avanzar porque es tan importante tener esto presente. En su posición como Señor de sobre todas las cosas, solo Dios es santo porque solo Él es Dios. Dios demanda de los seres humanos, de su creación y de sus hijos, respetar la santidad de su posición. Él gobierna el cielo y la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo mostramos nosotros que respetamos a Dios como santo, como el Señor y Dios de todas las cosas? ¿Cómo yo puedo mostrarle a alguien que lo respeto, que tengo en cuenta su posición? ¿Cómo imaginan ustedes? Obviamente no tenemos a nadie para comparar con Dios, pero ¿cómo yo le demuestro a alguien que lo respeto, que lo honro? ¿Por qué? En obediencia. Bien, rendición. La palabra clave es obediencia. Yo demuestro a Dios que entiendo que Él es santo, supremo, lo máximo, porque cuando Él habla, yo obedezco. Y esto es maravilloso, porque muchas cosas de las que hacemos y atentan contra nuestra santidad es por no obedecer a Dios. Y claro, y uno dice, y sí, no, ya sé que es fácil, pero todavía más fácil se va a hacer cuando yo, antes de cometer algo que va en contra de los principios de Dios, yo no me detenga porque, ay, bueno, no le voy a decir nada porque soy cristiana. No, mirá, podría decirte de todo, pero no te lo digo, ¿sabes por qué? Porque le temo a Dios, porque yo quiero honrar a Dios. Entonces, el entender que si yo cometo algo, no solo le estoy haciendo mal a un otro prójimo, o me estoy haciendo mal yo porque yo me voy a sentir culpable. Voy a decir, wow, ¿esto ofende a Dios? ¿Esto ofende al ser más supremo, más santo de honra que hay en mi vida? No, yo me abstengo de esto. ¿Se dan cuenta cómo la santidad y reconocer que Dios es superior y santo a mí me debería llevar, me debería hacer inclinar inevitablemente hacia evitar todo lo que vaya en contra de Dios? Porque entiendo que hay alguien mayor, que está por encima mío. ¿Cuántas veces, imaginemos simplemente, cuando éramos quizás más pequeños, ni siquiera digo adolescente porque el adolescente es distinto,